que es la esclerosis lateral amiotrófica. Y dentro de los otros inconvenientes que esta patología tiene es que lamentablemente a veces nos demoramos mucho en poder hacer el diagnóstico. Esta patología fue descrita por primera vez por Jean-Martin Charcot, neurólogo francés, quien comenzó a hacer estudios desde el año 1865 al 1869, y es recién en el año de 1874 que publica el primer artículo completo relacionado a esta patología, y él es el que la denomina esclerosis lateral amiotrófica, conocido como ELA y también conocido como enfermedad de Charcot. Posteriormente, un famoso jugador de béisbol de los Yankees, Lou Gehrig, también desarrolla esta patología, y en versiones más recientes, perdón, en versiones más recientes van a poder también encontrarla con ese nombre. Pero, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad neurodegenerativa muy lenta en su progresión, selectiva porque afecta al sistema motor del adulto, ¿no? En los niños tiene otro nombre, es la amiotrofia muscular espinal, pero en los adultos se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es de aparición tardía, lamentablemente su pronóstico es malo debido a que no conocemos hasta ahora un tratamiento para él, y lógicamente dentro de los síntomas que vamos a ver es que desarrolla una atrofia de las fibras musculares. ¿Qué hay con respecto a su epidemiología, a su etiología? Se habla de una prevalencia de 6 a 8 casos por 100.000 habitantes. Como pueden ver, una patología rara. Una incidencia anual de 1.75 casos por 100.000 personas al año en todo el mundo. No tiene predisposición racial. En cuanto al género, va a afectar más a los varones, ¿no? Y generalmente de edad mediana. Pero como tenemos dos tipos de presentación, como son los casos esporádicos y los casos familiares, en los casos esporádicos la aparición de esta patología es un poco más tarde, entre los 58 a los 63 años, frente a los casos familiares que se presentan en base de 47 a 52 años, un poco más precoz. ¿Qué hay acerca de los factores de riesgo? Ustedes van a hacer una lectura y por ahí va a salir algún trabajo de investigación que hablan del medio ambiente, que hablan de pesticidas, pero lo real y lo concreto es que los factores de riesgo probados son la edad, porque a mayor edad, mayor posibilidades de que se presente esta entidad. El sexo, que es más frecuente en el masculino, y que exista cierta predisposición genética. De todos los casos que aparecen, el 90% son esporádicos, o sea, cuya etiología no se conoce, y hasta un 10% son familiares que tendrían una herencia autosómica de tipo dominante. Pero, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Entonces, se han involucrado, como por ejemplo, de que con respecto a su causa, su fisiopatología, el mecanismo por el cual se produciría esta enfermedad, sería multifactorial, ¿no? Por una parte están los factores genéticos, por otra parte los factores ambientales, algunos indican los estilos de vida, pero lo cierto es que hay un conglomerado de todo esto, ¿no? El estrés oxidativo, capaz un daño en el transporte axonal, capaz una alteración en el sistema inmunitario, una disfunción mitocondrial, se habla de agentes infecciosos, se habla de agregación de proteínas, se habla de excitoxicidad, etc. Lo cierto es que
conglomerado de ello o sean solamente factores genéticos, la aparición de esta enfermedad básicamente son la debilidad muscular de manera progresiva. ¿Qué hay acerca del ELA familiar? Se habla de que sea autosómico dominante y que esto más o menos sería el 10% de todos los ELAs que conocemos o que diagnosticamos, ¿no? Y que esto estaría asociado al SOD1, al TDP43, al FUS-TLS, al ATX2, etcétera. Con respecto a la parte del ELA esporádico, que es la mayoría de nuestros pacientes, que representa el 90%, se habla de factores ambientales, pesticidas, tabaco, traumatismo, factores intrínsecos, estrés oxidativo, daños estructurales de la misma neurona, daño mitocondrial. Con respecto al ELA familiar, estaría dividida en un ELA recesivo y un ELA dominante. Pero el 20% de estos pacientes habrían tenido o alguna relación con la demencia frontotemporal, ¿no? Y estos son los recientes avances con respecto al ELA, porque siempre en los libros más antiguos nos mencionaban, ¿no? La enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, lamentablemente, el paciente asiste a ella. El paciente se da cuenta de lo que sucede en su organismo. Pero hoy ya con estos estudios en el cual me hablan de que habría una demencia, entonces el paciente ya no es muy consciente de lo que tiene. ¿Que es el mínimo? Sí, es el mínimo, porque acuérdense que los que tienen una carga genética son el 10% y de ellos solamente el 20% tendrían una relación con la demencia de tipo frontotemporal. Pero, ¿qué hay del cuadro clínico? La forma de inicio pueden ser de dos maneras. Una que se le conoce como la afectación espinal y la otra como la afectación vulvar. Entiéndase que es la forma en la cual inicia la enfermedad, pero en su progresión, el que tiene afectación espinal puede posteriormente desarrollar síntomas vulvares y viceversa. El que inicia como una afectación vulvar puede en el transcurso de la enfermedad desarrollar también afectación de tipo espinal. ¿Y cuáles son esos síntomas que vamos a tener? Entonces, en el ELA espinal vamos a ver que es la forma de presentación más frecuente y que se va a caracterizar por un inicio muchas veces asimétrico, que comienza con la afectación de una debilidad en un miembro que puede ser superior, que puede ser inferior. Entonces, ahí es donde comienzan nuestros grandes problemas, porque si yo tengo una debilidad de una extremidad, como es el inicio de esta patología, en la vida voy a pensar de que se trate de un ELA. Si yo tengo una debilidad en un miembro superior, lo primero que voy a sospechar es que capaz tenga una mononeuropatía a ese nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que hace difícil diagnosticar a esta entidad, ¿no? Puede comenzar con los nervios o con afectaciones en las extremidades superiores y después inferiores, o comienza con una superior, una inferior y después se traslada al otro hemicuerpo. Es más, en algunos pacientes solamente se queda ahí por largo tiempo y no muestra las características de una lesión tanto de primera neurona como de segunda neurona. Entonces complica más su diagnóstico.
En el caso del ELA vulvar, lógicamente va a iniciarse con una afectación, sobre todo de los nervios craneales bajos, noveno y décimo. Entonces, el paciente va a tener dificultad para pasar alimentos sólidos, dificultad para pasar alimentos líquidos, una voz que cambia su tono, una disartria muchas veces, ¿no? Si bien es cierto, es la menos frecuente, lamentablemente es la de peor pronóstico, ¿no? Y es de peor pronóstico porque el paciente, al no poder consumir alimentos, al no poder ni siquiera deglutir su saliva, entonces hace que él disminuya de peso. Eso unido a la enfermedad de fondo, que va a representar una atrofia de las fibras musculares. Acá vamos a presentarles un cuadrito para que ustedes puedan entender mejor la sintomatología de ello. Vamos a tener en el paciente con ELA mm, signos de primera neurona o de motoneurona superior o de la vía piramidal y que, como ustedes saben, se va a caracterizar por paresia o plejía, lo que el paciente denomina una debilidad o una falta de fuerza. Ustedes al examen clínico van a poder encontrar la hiperreflexia, inclusive el clonus, la espasticidad o la hipertonía, y puedo encontrar Hoffman-Babinski. Ese mismo paciente va a tener signos de motoneurona inferior y que ustedes saben, semiológicamente se va a caracterizar por una paresioplegia, hiporreflexia, fasciculaciones y atrofia muscular. Entonces, en este mismo paciente están encontrando ustedes una mezcla de ello, que por lo general va a ser una cuadriparesia, una hiperreflexia, una hipertonía, una marcada atrofia muscular y las fasciculaciones. Y cuando se acompaña de los signos vulvares, les va a referir disfagia, disartria, inclusive compromete a los músculos de la respiración y entonces va a tener dificultad para respirar. Entonces, cuando ustedes tienen dificultad para respirar, lo primero que van a sospechar es que tenga un cuadro de origen neumológico. Pueden en el examen clínico no encontrar el reflejo nauseoso y muchas veces este paciente tiene una labilidad emocional. Cuando se va presentando este cuadro, va progresando de una manera muy lenta. Y entonces, para que tengan ustedes todo este abanico de sintomatología que hemos mencionado, puede haber pasado un año. Eso es uno de los grandes inconvenientes de esta patología. Entonces, acá les quiero enseñar, ¿no? Miren la gran atrofia que presenta este paciente. Una atrofia de los interóseos, ¿no es cierto? Una atrofia a nivel bastante distal. Y entonces cuando yo tengo una atrofia como esto, sin los síntomas de primera neurona, voy a sospechar o voy a pensar que probablemente se trate de una polineuropatía, de una neuropatía, ¿no? Acá es para que vean las fasciculaciones. Las fasciculaciones, ojalá que puedan verla, miren, es esta contracción de una fibra muscular, ¿no? Que, ojo, no es patognomónico del ELA. Las fasciculaciones es un signo que va a presentar el paciente cuando tiene compromiso de una segunda neurona, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces el paciente les va a referir, que tengo como gusanitos debajo de la piel que se mueven constantemente, ¿no?
Aquí es para que vean, ¿no? La gran atrofia. Miren, ay, perdónenme. Miren, se le pide al paciente que saque la lengua y no lo puede, no puede hacer una protrusión. Ustedes ven la marcada atrofia que hay. Es más, ustedes van a poder observar, no en este caso, pero cuando tengan un paciente, cómo se marca o cómo deja huellas dentales sobre la lengua, ¿no? Y que el paciente, además de ello, no puede pasar la saliva, porque uno le dice, deglute, pasa la saliva y no lo puede realizar, ¿no? Entonces, esos son muchas veces los síntomas tardíos, ¿no es cierto? Y que lamentablemente hace que se atrase uno en el diagnóstico, ¿no? Y con respecto al fenotipo, voy a tener uno que es la clásica, ¿no es cierto? Cuyos síntomas, tanto de motoneurona superior y de motoneurona inferior, van a hacerse presente tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Cuando el fenotipo es vulvar, entonces este paciente va a tener la dificultad para pasar alimentos sólidos y líquidos, la disartria, la atrofia y las fasciculaciones en la lengua, ¿no? Muchas veces tengo un fenotipo que es a predominio de miembros superiores y cuando se presenta esto, la debilidad es proximal y voy a ver atrofia de las extremidades superiores. Mientras cuando la presentación o el fenotipo es de miembros inferiores, entonces voy a tener una debilidad distal. Miren cómo cambia, ¿no? Cuando es predominio o cuando el fenotipo que es una falta de fuerza en los miembros superiores, la debilidad es proximal, mientras que cuando es miembros inferiores, la debilidad es distal. Y en ambas, lógicamente, acompañado de la atrofia. Cuando el fenotipo es básicamente piramidal, bueno, ustedes van a encontrar todas las características semiológicas de la motoneurona superior y muy, muy rara vez pueden estar presentes una que otras fasciculaciones, ¿no? Puedo tener un fenotipo respiratorio, entonces el paciente comienza con disnea, ortopnea, etcétera. Entonces, como pueden observar, hasta en el cuadro clínico o en el fenotipo que puede predominar, hace que sea complicado hacer su diagnóstico. Por mucho tiempo se pensó pues que esta enfermedad era exclusivamente motora. Sin embargo, estudios recientes han demostrado síntomas cognitivos hasta en un 15%, ¿no? Que pueden muy bien presentarse antes de todo el cuadro clínico motor, paralelamente al cuadro motor o después que se hayan iniciado los síntomas motores y que serían compatibles con una demencia de tipo frontotemporal. ¿Qué es lo que pueden observar? Cambios en la personalidad, desarrollo de comportamientos obsesivos, alteraciones en el juicio, y generalmente este cambio cognitivo se presenta en los pacientes con ELA y puede a veces ser muy sutil y a veces uno echarle la culpa porque acuérdense que esta es una patología de presentación tardía y nosotros poder asociarlo, ¿no? Que es propio de la edad. De todos ellos, ya hemos dicho, la demencia frontotemporal más se asociaría al ELA de tipo de carga familiar, de carga genética, y de la presentación clínica, pues se presentaría más con el ELA de tipo vulvar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad? Uno, definitivamente el cuadro clínico. El cuadro clínico, la manera de presentarse es importante. Por eso siempre el consejo es la semiología es mandatoria en muchas de nuestras enfermedades. Por eso es importante que ustedes la reconozcan. ¿Qué exámenes voy a tener que pedir?
Uno de tipo neurofisiológicos, donde se va a medir la velocidad de conducción nerviosa y donde vamos a hacer la electromiografía de aguja. Dentro de los exámenes de laboratorio es más que todo para tratar de descartar que sea una alteración renal, una alteración hepática, un problema de tiroides, ¿no? Y por eso se piden estos exámenes acompañados de exámenes de rutina. Se solicita exámenes de neuroimágenes, dentro de ellos el que más nos va a ayudar es definitivamente la resonancia, ¿no? La resonancia magnética. Y si tendríamos que escoger, ¿no es cierto?, una, tendríamos que solicitar la de columna cervical. ¿Por qué? Porque un proceso expansivo, sea por un tumor o sea de tipo infeccioso, me va a dar todo un cuadro de cuadriparesia, hiperreflexia, hipertonía, acompañado de una atrofia, ¿no? Entonces, es importante que se haga este examen. Con respecto a los exámenes genéticos, en realidad no son de rutina, son altamente costosos, por lo tanto, difícilmente nosotros los solicitamos. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, la resonancia. Básicamente ustedes la van a pedir porque va a estar dentro de su diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con esta semiología, estoy en la obligación de descartar que no tenga una patología cervical. En el ELA, la resonancia me va a salir normal a nivel cervical. Mientras que si hay una patología que me va a dar una cuadriparesia, podré encontrar pues un tumor a nivel de esa zona que me explicaría todo el cuadro clínico. Esto es para que ustedes ojalá que puedan observar, ¿no?, cómo nosotros tratamos de realizar la electromiografía, ¿no? Entonces, la electromiografía es un examen que me va a ayudar muchísimo. Es una pantalla, ¿no es cierto?, donde ustedes van a ver una línea basal. Entonces, dentro de ellos, ustedes colocan una agujita, ¿no? Por eso la electromiografía de aguja, y ustedes, en condiciones fisiológicas, el músculo es silente, no emite ninguno de lo que ustedes pueden observar, que son esas líneas, ¿no?, que son para abajo, que son la presencia de ondas positivas, y algunas que son para abajo y para arriba, que son la presencia de fibrilaciones. Y cuando son mucho más grandes, son las fasciculaciones. Entonces, una electromiografía le va a ayudar a ustedes, ¿no es cierto?, no solamente a que ustedes clínicamente hayan visto las fasciculaciones, sino a través de este examen confirmar de que son fasciculaciones y ayudan lógicamente al diagnóstico, ¿no? Bueno, nosotros tenemos criterios, ¿no es cierto?, para poder hacer el diagnóstico del ELA, y estos diagnósticos pueden ser de manera definitiva, de manera probable, de manera clínicamente probable, apoyado por laboratorio, y el ELA clínicamente posible, ¿no? Estos basados en un escorial de la Academia de Neurofisiología. Entonces, el clínicamente posible va a presentar signos de motoneurona superior y de motoneurona inferior solo en una región, o signos de motoneurona superior únicamente encontrado en dos o más regiones. Entiéndose como región que puede ser la región cervical, que puede ser la región lumbosacra o puede ser la región vulvar. Signos de motoneurona inferior encontrado rostralmente a los signos de motoneurona superior. Seguimos a uno un poquito más fuerte, que sería el clínicamente probable y apoyado por laboratorio. Entonces, aquí entra pues los exámenes como son los de neuroimagen y los de laboratorio clínico para excluir otras causas.
En el ELA probable voy a encontrar signos de motoneurona superior y de motoneurona inferior en 2 regiones. Vale decir que voy a encontrar tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, o tanto a nivel cervical como a nivel vulvar. Y el ELA definitivo, pues que voy a encontrar ya las fasciculaciones, la atrofia en 3 o 4 regiones, ¿no? Pues puede ser el tronco cerebral, que puede ser a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbosacro, y lógicamente para ello necesitan la ayuda y la experiencia en la electromiografía. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una debilidad progresiva, con una hiperreflexia, con una espasticidad y, ojo, una atrofia marcada, no es una ligera hipotrofia que a veces nosotros la describimos por desuso, que acompaña a la semiología de la primera neurona, no. Esta es una atrofia bastante marcada, entonces es hora de que sospechen de que podría tratarse de un paciente que está comenzando a hacer una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué hay acerca del manejo? ¿Qué hay acerca del tratamiento? El tratamiento no es una exclusividad del médico neurólogo. Hoy se deben de utilizar unidades multidisciplinarias, ¿no? Cuyo objetivo principal va a ser prolongar la vida del paciente, pero sobre todo mejorar su calidad de vida. Y creo que eso es lo fundamental, porque no podemos alargar la vida colocándole tubos o haciéndole, ¿no?, de una manera un poco tardía. Entonces, este manejo multidisciplinario va a incluir no solamente al neurólogo, sino al médico rehabilitador, al médico gastroenterólogo, al nutricionista, al psicólogo inclusive, ¿no? Entonces, se va a dividir en sintomático. Estos pacientes pueden presentar dolor, pues nosotros tenemos que dar un tratamiento para ello, ¿no? Desde el paracetamol, que es lo más sencillo, hasta llegar inclusive a la pregabalina o al gabapentin, que es de manejo un poquito más intenso, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, sobre todo cuando nosotros tenemos un paciente con el ELA vulvar o de inicio de ELA vulvar. ¿Por qué? Porque desde el inicio este paciente no va a poder deglutir ni siquiera la saliva. Entonces debemos de llegar inclusive a la gastrostomía con la finalidad de que el paciente se nutra, ¿no? Y que tenga una alimentación balanceada. Para eso yo necesito al nutricionista, ¿no? Porque este es un paciente que lamentablemente va a presentar una pérdida de masa muscular. Entonces yo necesito tener una nutrición probablemente basada en muchas proteínas, ¿no? Un soporte ventilatorio. El paciente va a presentar a veces el acúmulo también de material de la saliva o de fluidos que vengan del aparato propiamente respiratorio, y acuérdense que ellos tienden mucho a infectarse. Ese por un lado. Y por otro lado, también recuerden que son pacientes que a veces, como no pueden deglutir, no va directamente al aparato respiratorio, sino al aparato digestivo. Y es una de las causas, pues, de las neumonías a veces por aspiración. Entonces, por eso se necesita estar controlando, se necesita en un primer momento la aspiración de estas secreciones, ¿no? Y se puede llegar inclusive hasta los sistemas de ventilación que lamentablemente a veces son muy costosos, ¿no? Ahora, no hay un tratamiento curativo. Se ha comenzado a iniciar el tratamiento con el Riluzol acá en el Perú, que sería una droga neuroprotectora. Se basa en que uno de los mecanismos por el cual se presentaría el ELA sería una alteración glutaminérgica en el sistema nervioso central. Y entonces este fármaco bloquearía esta transmisión y de pasadita inhibe la descarga neuronal del ácido glutámico, tan dañino a la célula, ¿no? Entonces,
Esto es una de las bases por el cual se ha comenzado a manejar con el Riluzol, pero que también tiene algunas indicaciones. Solamente sería en el ELA al inicio de la enfermedad, no cuando está ya utilizando aparatos de ventilación mecánica o CPAP, ¿no? ¿Y cuál sería lo que produciría? ¿Qué beneficios tendría el paciente? Una supervivencia nada más de 3 a 5 meses, ¿no? Aquí hay un trabajo hecho en otro país, ¿no es cierto? El efecto del Riluzol en la evolución clínica y sobrevida de los pacientes con ELA en Costa Rica. Y ellos reclutaron algunos pacientes que tenían ciertos criterios, ¿no? Como criterios definitivos probable de ELA, de acuerdo a la Federación Mundial de Neurología, que los síntomas presentes no deben de ser menores de 5 años, que tendrían una capacidad vital de 60% y sin traqueostomía. Entonces, en ellos iniciaron el tratamiento con el Riluzol y su muestra de pacientes lograron ver que tuvieron una sobrevida de 7 meses comparados con aquellos que no lo utilizaron, que no lo usaron, ¿no es cierto? Entonces, para que vean que solamente me va a mejorar este corto periodo, ¿no? Quizás una mención muy especial tiene Stephen Hawking, un físico teórico británico. Quizás alguno que le gusta la física pueda recordar que es el que postuló que los agujeros negros tienen una temperatura y producen una radiación, conocida como la radiación de Hawking, ¿no? Y que fue un descubrimiento que revoluciona la física teórica. Lamentablemente, este señor comienza su enfermedad a la edad de 20 años y ha sobrevivido, como pueden ustedes sacar la cuenta, un promedio de 70 años, ¿no? Entonces, ha sobrevivido por más de 40 años con esta enfermedad. Eh, Definitivamente, pues este es un caso excepcional. Había algunas condiciones muy buenas para él, ¿no? Se le desarrolló, por ejemplo, una silla muy especial. A través de la computadora él podía hacerse entender, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía un rehabilitador que trabajaba con él día y noche. Entonces, todo esto hizo pues de que él pueda sobrevivir más de lo que dice la literatura, ¿no? Y quizás esto es como para explicar que no existe enfermedad, sino existe pacientes y que nosotros debemos siempre de estar viendo a cada uno de manera individual, ¿no? La literatura, lo que nos puedan decir, lo que nos puedan comentar, siempre es de gran ayuda. Pero acuérdense que hay pacientes más que enfermedades, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algo. Ninguna. Debo de entender entonces que me han comprendido todo. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna, chicos? Doctora, disculpe, el tiempo de evolución de la enfermedad en distintos casos puede ser variado, Sí, un doctor, es promedio variado, aproximado. pero desde que inicia la enfermedad hasta que nosotros hacemos el diagnóstico, en promedio es 1 año. Y desde que nosotros hemos hecho el diagnóstico hasta que pueda, digamos, durar el paciente, puede ser variable, ¿no? Y esta variación va a depender del fenotipo que predomine en él, ¿no? Si este es un predominio
de tipo vulvar es el que peor pronóstico puede tener. Pero a veces es de debilidad muscular y que solamente se limita a un segmento, digamos cervicales o digamos lumbosacra, y que no avance la enfermedad, ojo, sin ningún tratamiento, porque no hay tratamiento para detenerla, entonces puede durar algunos años, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos una enfermera diagnosticada hace como unos 5 años y que la enfermedad se ha detenido, se ha quedado nada más en compromiso de los miembros superiores, por ejemplo, ¿no? Y creo que ella es este, nuestra modelo en ver cómo la evolución varía de paciente a paciente, ¿no? ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, jóvenes, muy amable por su atención, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. A ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día, chicos.